Esto es Jaramillo y su Jaque Mate en Punto de Encuentro. Buenos días, Ángel. Buenos días, Dosti. Buenos días a todos los compañeros y siempre los que nos sintonizan y nos ven a través de las redes sociales. Espero que todos estén bien allá. Todo muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy, Ángel? Pues mira, fíjate, el lunes, esta es una noticia que es sumamente importante, que es la vistas públicas que se han del proyecto de la Cámara 1115, que lo que pretende con estas vistas es eliminar la comisión evaluativa de salario mínimo en Puerto Rico. Y quiero poner en contexto lo que significa y lo que se pretende hacer. Antes del 2021, era discrecional de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo evaluar el aumento del salario mínimo. El último aumento que hubo del salario mínimo fue en el 2008-2009 por el gobierno federal, que es el 725, que todavía hoy está, para que lo tengamos presente. En los salarios mínimos que hemos escuchado en algunas jurisdicciones de Estados Unidos, que son mucho más de 725, son aumentos del Estado que han implementado a raíz de las circunstancias de la inflación y otros elementos. Pero a nivel de federal, el salario mínimo federal es de 725. Y ese fue el último ajuste de salario en Puerto Rico, y después de ese se ajustó en el 2021, y aparte de ese 2021, que fue un ajuste paulatino, incrementando hasta llegar al 1050, se aprobó para evitar esos lapsos tan largos de que no se toque la evaluación de cuál debe ser el salario mínimo, lo que hoy conocemos como la Comisión Evaluativa del Salario Mínimo, que tiene como mandato cada 2 años evaluar si el salario mínimo que está vigente se mantiene, si hay los elementos para reducirlo, que yo no sé, o se aumenta. Y ese análisis se hace dentro de un análisis científico de peritaje, de estudio, con una comisión que tiene representatividad tanto del sector obrero, con su economista y su representante del sector de los patronos, del sector privado, con su economista y su representante, y del gobierno. Y esa comisión, desde el punto de vista de peritaje, pues decide cuál va a ser el salario mínimo. Esa comisión es bien importante mantenerla. ¿Y qué se pretende con este proyecto 1115? Que presenta el representante Roberto López. Es eliminar la comisión, que vuelva a la legislatura, a que sea la legislatura la que decida mañana qué salario hay. Si usamos la experiencia vivida, pues tardaremos 10 o 15 o 20 años más para una revisión, y dejaría desprovisto a los trabajadores de los diferentes sectores de un ajuste salarial si fuera necesario conforme al peritaje. Entonces, esto es un retroceso a lo que se ha avanzado prácticamente. Igual, 2 ejemplos. Hoy la legislatura no ha tenido el compromiso ni la voluntad de revisar los salarios de los municipios. Más del 70% de los municipios en Puerto Rico pagan por debajo del salario mínimo de 10.50, y muchos pagan el salario mínimo federal de 7.25. Escucharon bien. En el siglo XXI, en el 2026, aquí hay una gran cantidad de municipios que a sus empleados le pagan el salario mínimo federal, que es 7.25. Entonces, si la legislatura tiene mucho interés en asumir esa responsabilidad de que sean ellos los que evalúen para hacer justicia, como ahí trataron de hacernos creer, porque no han aprobado una ley o han radicado un proyecto de ley para que se apruebe aumentar el salario mínimo de los municipios. ¿Por qué traigo esto como ejemplo? Y lo traigo a colación y al frente de ustedes. Porque es para que veamos en la práctica que no va a haber nada que se mueva en la legislatura para aumentar el salario mínimo. Si esta ley se aprobase, si este proyecto se aprobase y se convirtiera en ley,
tardaremos 10 o 15 años más en que se vuelva a revisar un salario mínimo, sabrá Dios bajo qué circunstancias. Por eso es importante mantener esa comisión. Esa comisión hará un ajuste si fuera necesario, con estudios cada 2 años, pero también, Dosti, mira cómo boicotean los esfuerzos. Ahí se necesita un quórum mínimo de 5 personas. Pues tú sabes cuál es la forma más también ellos tienen para boicotear eso, no nombrando al sector patrón. Ahora mismo está vacante el economista del sector de los patronos. Pues esa forma ellos boicotean. ¿Por qué traigo esto al ejemplo? No es que estoy dando idea para que lo hagan. Es que no hay interés real en revisar los salarios de nosotros. Y la excusa y la retórica ya trillada es que si se aumenta los salarios mínimos, eso va a cerrar empresas, van a perderse empleo. Sin embargo, los estudios que se han hecho, no opiniones, ha demostrado que estamos en la tasa más baja de desempleo y la tasa más alta de participación. O sea, que ha aumentado la tasa con esos salarios, y cabe señalar, y yo creo que todo el mundo lo sabe, en los fast food, de eso de comida rápida, en los restaurantes de comida rápida, los salarios están ya por encima de los $12. Y no han pedido empleo. Yo recuerdo en el 2009-2010, cuando se aprobó aquella famosa ley de eliminar la paga doble los domingos en los comercios. ¿Tú te acuerdas? La ley de cierre. Ajá. Que eso iba a generar no sé cuántos miles de empleos, eliminar el que los domingos los trabajadores que se les requiere trabajar se les pagara doble. Y eso nunca ocurrió. Y nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Es más, ha perdido en ese sector de la industria mucho más empleo, en lugar de que crearse por las circunstancias que hoy vivimos, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro llamado es que a todo el mundo no se hagan de la vista larga de esto, porque esto nos beneficia al país. El aumento del salario mínimo a 10.50 conllevó una reducción de sacar de los niveles de pobreza. No es que vivamos bien, vamos a empezar a aclarar eso, sino de los niveles de pobreza, un 3% de los que vivíamos o se vivía bajo los niveles de pobreza. Se beneficiaron sobre 250,000 trabajadores con el salario mínimo. Por tal razón, esto es un beneficio para la economía del país. Y si no hay dinero en el bolsillo de nosotros, de nuestro esfuerzo, pues tampoco la economía corre, porque si usted no tiene, vamos a hablar claro, un trabajador que cobra $7.25, ¿tiene el presupuesto para ir a un restaurante? Difícilmente. No estoy menospreciando, ¿verdad? Pero muy difícil. La realidad. Pero si tiene un salario mayor, las posibilidades de que vaya a un restaurante, por un ejemplo, o a un coffee shop, como le llaman ahora, mayor, a un supermercado. Por lo tanto, la economía se nutre de que la gente tenga dinero en su bolsillo. Y la mejor forma de que ese dinero llegue a su bolsillo es dándole una remuneración justa para que la economía corra. Esto es una cadena. Y eso es parte de un desarrollo económico. Por lo tanto, tenemos que rechazar este proyecto 1115 de la Cámara. Totalmente. Y los argumentos y fundamentos que tienen allí, por cierto, los patronos fueron, y algo que tengo que resaltar, comportamiento de los representantes que promueven este proyecto con el sector patronal fue muy cordial, muy amable. Sin embargo, el comportamiento que hubo por parte de ellos con el sector sindical y del sector de trabajadores fue muy hostil, y ahí demuestran claramente a quién ellos favorecen en este proceso. Termino. ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan 3 minutos. Ok. Repito lo que he dicho anteriormente en cuanto al contrato de Luma. Hoy yo vi una primera plana donde se dice que el SAL de Energía, que proyecta que al final de este año se culmine o se cancele el contrato de Luma. Pero por otro lado acompaña esa noticia, que puede ser positiva, con un remedio que es tan malo como la enfermedad, que es en que se hay otro operador privado. Miren, esto es nadar para morir en la orilla. El problema que estamos teniendo hoy del sistema eléctrico, con los dineros que tenemos hoy, lo costoso
que está hoy es el modelo privado. No es, se llame Lumo, se llame Power LC o como lo quieran llamar, es el modelo. Porque el modelo promueve que inclusive la doctrina y el funcionamiento de la empresa es para generar ganancias en lugar de servir al país. No es lo mismo un trabajador y con esto no estoy diciendo de sus capacidades, pero no es lo mismo un trabajador del servicio público que su forma de ver es de servicio que un trabajador de un sector privado que trabaja para alguien que genera dinero. Y no estoy dudando de sus capacidades, es la forma y la visión. Ejemplo, los muchachos llegaban a las 10 de la noche, alguien sin luz, ellos no se iban hasta que tuvieran luz. Hoy, bajo el modelo privado, están sin luz, déjalo para mañana, que venga la brigada que está a tiempo regular. Esos pequeños elementos es el problema. Entonces la gobernadora si cree que nos vas a engañar diciendo cancelar el contrato de Luma, promesa cumplida, pero trae otro operador, nos va a dejar en el mismo lodo. Operaciones costosas, gente, amor, hacen un ajuste por aquí, un ajuste por allá, en lugar de mirar para el norte, miras para el sur, en lugar de que tú lo hagas solo, lo haces conmigo, acompañado mirándote, pero siempre va a haber el mismo afán de lucro. Ahora mi llamada a la gobernadora, si tiene algún impedimento legal, pues resuélvalo. Si es como dice la Junta, que la ley 120 obliga a mantener un operador privado, pues enmiende la ley, vamos a ver si hay gas pela. Pero si lo contrario, nos mantendrán en el mismo sitio. Dejamos para el próximo miércoles, porque no es que menos importante, la ley que aprobó la gobernadora, y me la acuerda Dosti, la ley que aprobó la gobernadora ayer para las impugnaciones de los permisos en lugares en Puerto Rico que impacta el ambiente. Desastrosa, un retroceso y algo nunca antes visto. Nos vemos el próximo miércoles en Jaramillo y su jaque mate. Y abundo en ese que tú estás mencionando, que escuché a este muchacho que es el que brega relaciones públicas de la Fortaleza, con unos argumentos que de verdad que no tienen sentido, porque dice que ella lo firmó porque atempera exactamente con la ley de permisos que ella envió. O sea, primero hay que aprobar la ley de permisos. Tú no puedes aprobar una cosa si no está aprobado lo otro. No entiendo, o sea, como que no tiene lógica. Yo creo, si ahí lo que está planteando es la justificación de por qué lo aprobó, pero lo que está planteando es del pelo, del lobo un pelo. Hey, sí. Como la otra ley se la van a colgar, pero por lo menos tengo esto. Pero esto es desastroso. No, esto es un retroceso brutal. Y cuando le expliquemos a los radioescuchas lo que el gobierno de Puerto Rico aprobó, van a entender y van a comprender cómo el gobierno, en lugar de avanzar los derechos del pueblo, lo que hace es limitar los derechos de un pueblo para reclamar daños o cualquier otro derecho que pueda tener bajo una democracia frente al gobierno de Puerto Rico. Eso hace. Hablamos de democracia, con estas leyes demuestran todo lo contrario. Como dice don Rafa Bracero, continuaremos. Nos vemos el próximo miércoles en Jaramillo y su jaque mate. Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UDIEL, con nosotros aquí en Jaramillo y su jaque mate.